Mira lo que es eso. ¡Qué alegría! ¿Cómo le va, Franco Torales? Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Acá, hoy abrimos. ¿Cómo fue? ¿Abrieron? Hoy abrimos acá, ¿no? Digo, siempre cerramos, Abrimos. hoy nos toca abrir la columna. La verdad es que... Vos que abrís, digo. Claro, sí. Siempre estás al final, Siempre es verdad. estoy al final, sí. Pero hoy estás al principio. Lo bueno se hace desear siempre. Claro, Sí, bueno, sí. por eso. Los últimos siempre serán los primeros. Sí. Y hoy te tocó. Hoy me tocó. Bueno, vamos a lo que nos convoca más allá. Y repasemos un poquito de Argentina, si querés, ¿eh? Podemos. Sí, mirar. obvio, ¿Tenemos realmente. algunos goles? ¿Los tenemos por ahí? ¿Hay algo? ¿En un ratito? No, lo que fue un parto. Dios mío. Mirá vos, un parto. Un parto, dice. literal. Sí, coincido. Sí. Estuvimos ahí, bueno, en el Fan Fest de La Matanza con cientos de jóvenes compartiendo un día y que la verdad es que vos lo diste por perdíamos, perdido. sí, que ¿Vos perdíamos. te diste cuenta, aparte de pasar, 10 minutos, ¿qué quedaban? 13 minutos. Sí, 12 minutos, exacto, Nada, quedaban. claro. Estábamos en el minuto 68, literalmente. Yo lavé ropa, cosí Primer ropa. gol, segundo gol y el tercero que fue recontra épico. La verdad es que, bueno, yo vi un meme que está buenísimo de la Virgen María. La Virgen. Sí, de la Virgen María que había jugado, no sé cómo se llama la estructura de, bueno, los egipcios. Sí. Y bueno, me caí de risa con eso, estuvo buenísimo. Pero bueno, realmente... Yo creo que Cuti Romero rompió, había un maleficio ahí. Había un maleficio, habían mandado alguna cosa. Sí, no, y Cuti Romero... Y el gol de Enzo Fernández fue increíble también. Espectacular. Y el lloraba. Matancero. Que el Matancero tuvo que atajar ese gol que ya prácticamente era un gol de los egipcios. Ay, Dios mío. Y que bueno, ahí estuvo Paredes, que es Matancero, no sé si sabía. Paredes es Paredes es de La Matanza, es de San Justo, es nuestro, es Matancero, es de MTZ. Y bueno, atajó ese gol y la verdad que increíble. Bueno, Montiel también es de La Matanza, es de Virrey del Pino. Mirá vos. Sí, sí. La Matanza semillero de sí, de selección. deportistas, sí. Claro. No, la verdad es que sí. Y lo sabemos que sí es y así. dos de los mejores es nuestro, Matancero. Muy bien. Así que, claro. que Bueno, nada, felicitaciones entonces. Muchas gracias, sí, nosotros era un gol más nuestro que claro. otra cosa. Pero bueno, hoy vamos a ver qué tenemos hoy. Sí, hoy venimos a hablar un poco de educación. La verdad que es un tema que bueno, a mí como docente es algo que me interesa muchísimo y que venimos trabajando mucho desde La Matanza, con la provincia de Buenos Aires también, pero realmente Fernando, nuestro presidente de la FAN, siempre habla de que no puede haber un proyecto municipal sin un proyecto provincial y un proyecto provincial sin un proyecto nacional. Por eso hoy muchas de las provincias del país están siendo afectadas con el desfinanciamiento nacional y particularmente en la educación, porque había fondos que por ley nosotros lo teníamos ya estipulado hace muchísimo tiempo, como uno de los fondos que para mí es el que más me preocupa hoy en día. Hay dos que me preocupan, pero uno en primer lugar es el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, que hasta el 2023 percibíamos aproximadamente las provincias, era un fondo que recibían las provincias para fortalecer el salario docente de 330.000 millones aproximadamente, que hoy, desde el 2024, 25 y hoy 26, viene siendo afectado, que no se viene coparticipando dentro de las provincias, y eso afecta directamente al bolsillo de los docentes, claro, de los profesores, las profesoras, las preceptoras, las maestras, las directoras, que percibían ese incentivo a través del gobierno nacional, que hoy no está, y la verdad que hoy muchos de los docentes lamentablemente están bajo la línea de pobreza por este desfinanciamiento, y obviamente que hay una especie que Débora siempre lo explica mucho mejor, que esto de la no inflación, que es una mentira porque depende de lo que miden realmente, claro, termina afectando a los docentes. Y hay otro de los temas que a mí sí me preocupa muchísimo y que es el tema de la educación técnica. Hoy la educación técnica está siendo afectada, lamentablemente, Caro, por el desfinanciamiento y por la posible eliminación del Fondo de Educación Técnico profesional. La verdad es que hoy los talleres de las escuelas técnicas, los espacios de formación de las escuelas técnicas no existen, cuando antes éramos modelo como proyecto de escuelas técnicas a lo largo y a lo ancho del país.
Y realmente eso perjudica muchísimo porque hoy muchos de los sueños de los jóvenes que quieren ser técnicos o que quieren ingresar a una universidad y seguir carreras vinculadas a la inteligencia artificial, Claro. a las tecnologías, a las ingenierías, no lo pueden hacer. Eso es lamentablemente, hoy estamos tratando de trabajar con todos los estudiantes de las escuelas técnicas para que puedan realmente reclamar este derecho que hoy, antes cuando nosotros estudiamos, porque yo soy técnico, teníamos encuentros de tecnología, de robótica, de ciencia a Es nivel verdad. local, provincial, nacional, y lo promovía el gobierno nacional. Es Hoy verdad. todo eso se cortó. El compartir conocimientos, el intercambiar ideas, organizar hackatones de intercambio de desarrollos de ideas, ya no existe más. Entonces, hoy, que si bien avanza la tecnología, muchos de los espacios de formación para los futuros jóvenes está retrocediendo. Claro. Y eso realmente es un problemón para el proyecto de futuro que nosotros queremos, para el futuro de nuestro país, para las industrias. Entiendo completamente que hoy el mundo cambió y que hoy tenemos que pensar salidas laborales modernas, salidas laborales que tengan que ver con Sí, el con avance, internet, tecnología. con el Internet de las cosas, con la nanotecnología, con la robótica, pero hay que hacerlo desde las escuelas. Entonces, me parece que el desfinanciamiento en educación técnica es grave, es complejo, nos tiene que alarmar, nos tiene que organizar, porque detrás del desfinanciamiento de las escuelas técnicas también viene el desfinanciamiento de las industrias, el Claro. cierre de las industrias, de las cooperativas, de las pymes de nuestro país, y por eso me preocupa muchísimo, por eso también nos permite a nosotros pensar. Vos imaginate, Caro, que del 2023 a hoy se redujo un 93% del financiamiento del Fondo de Incentivo para Escuelas Técnicas. ¿Y qué les queda? ¿El 7%? ¿Qué hacen con eso? Nada. Entonces es un problemón porque hoy, lamentablemente, muchas de las escuelas técnicas del país, primero que las provincias se están tratando de sostener, incluso hay muchos signos políticos, no solamente el de nosotros. La verdad que nosotros tenemos a Axel, que promueve la educación a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, pero realmente sin los fondos nacionales es imposible sostener muchas de las políticas educativas que nosotros queremos sostener. Entonces es necesario que trabajemos sobre eso. Y hoy, lamentablemente, muchos de los docentes de taller o los estudiantes están recolectando madera de la calle para poder ir a tallar. Y eso es un problema cuando nosotros deberíamos estar invirtiendo en tecnología. Tal cual. Así que bueno, eso es una de las preocupaciones que quería traer. Bueno, después vamos a hablar de las universidades, de los salarios docentes. Es una preocupación. ¿Y qué posibilidades tienen dentro digamos, no sé si el municipio o quiénes pueden llegar o los chicos mismos? ¿Cómo? No, realmente hoy, tanto los municipios, bueno, ¿Cómo los incentivás? ¿Cómo les da ganas, no? Bueno, en La Matanza, por ejemplo, gracias a Fernando, hoy tenemos un centro universitario de la innovación, que es el CUDI en González Catán, en el tercer cordón del distrito, donde tenemos carreras de todas las tecnologías. Vos fíjate la diferencia entre un modelo local, como es La Matanza, sí, donde gracias a un intendente tenemos una universidad nacional como es la Universidad Nacional de La Matanza, con más de 60.000, 70.000 estudiantes. Gigante. Y tenemos el CUDI, que lo creamos con fondos municipales. Impresionante el CUDI. Que lo creó Fernando Espinosa con fondos municipales, y hoy tiene a 5 universidades de la UBA, la UTN, con carreras para los pibes del tercer cordón, de González Catán, Virrey del Pino y La Ferrere. Y tenemos el desarrollo del polo tecnológico, que lo está trabajando ahí Fernando, con Débora Giorgi, con un montón, que es de avanzada, de tecnología de avanzada, frente a un gobierno nacional que desfinancia las universidades, claro, desfinancia el CONICET, desfinancia las escuelas técnicas, desfinancia la educación, y ellos hablan de que su voto es el voto joven, y al sector que más se están perjudicando es el futuro de los jóvenes. Tal cual. Entonces, hay y que el decir, hoy de los jóvenes, porque a partir de ahora. Totalmente. Nosotros, si no construimos, esto es como, es progresivo, si nosotros no fortalecemos con políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de los jóvenes, de los niños en el presente, el futuro va a ser mucho más incierto.
Porque Claro. cuando nosotros tenemos una buena educación, una buena alimentación, una buena recreación para cuidar incluso nuestra salud mental desde las niñeces y las infancias, vamos a tener una adultez mucho más sana, mucho más progresiva y vamos a poder cuidar el país. Hoy, por ejemplo, el gobierno nacional no está entregando preservativos, no está entregando forros. Ni Es en las una salitas. locura. Antes, gracias al gobierno de Cristina, de Alberto, incluso en ese momento se repartían preservativos incluso en los boliches, porque Es queríamos verdad. cuidar a los jóvenes de las ETS. Entonces, es importante manifestar esto, que hoy el crecimiento de la enfermedad de sífilis Sí. es porque no hay No campañas se de puede creer en prevención. esta época con sífilis. la Totalmente. Entonces, necesitamos verdad. La prevención es manifestar fundamental. esto. Hay cosas que hay que poner la plata. Por ahí Totalmente. no hay que ponerle la seguridad de Sí. un ex vocero Sí. presidencial, sino Sí. hay que ponerla en la educación y hay que ponerla en cuidar a los argentinos y Sí, argentinas. por eso, el no Estado que quiere implementar este gobierno nacional no sirve porque afecta completamente a los territorios, afecta completamente a las provincias. Nosotros somos un país federal que somos solidarios y tenemos que ser solidarios entre el gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal. Por eso necesitamos un proyecto nacional y popular que vuelva a poner en agenda la educación, el trabajo, a las juventudes. Aparte eran todos logros que ya se tenían, digo. Sí, ¿Por sí. por qué derrumbar todo lo Eran que derechos funcionaba? conquistados. Son derechos. Son derechos. Son derechos conquistados. Conquistados que hoy se ven vulnerados, que incluso hay que analizarlo muy bien. Yo no soy legalista ni tampoco estoy en derecho, pero muchos de esos proyectos que hoy son ley los desfinancian. Entonces, no te lo eliminan como el caso del Progresar, pero está completamente desfinanciado. Hablemos de eso, hablemos de las universidades. Estábamos viendo imágenes con respecto a manifestaciones y demás. Por supuesto, la última de las marchas tan grande que hubo sobre universidades. Y cada miércoles te desayunás con una diferente, ¿no? Los discapacitados, los jubilados, los médicos, los docentes, allí universidades, todas unidas. No, todos somos de otro todos estamos en contra, ¿no? Todos estamos en contra del país, ¿no? Sí, Pareciera, ¿no? Qué loco. No, totalmente. Y la verdad es que hoy los laboratorios de por ejemplo, medicina, de bioquímica, están sin elementos, están sin insumos. Los docentes que investigan diferentes cuestiones, hoy no tienen los fondos para investigar. Entonces nosotros hemos sido un país que ha invertido en ciencia, en tecnología y que ha desarrollado un montón de cuestiones que han sido de avanzada, que han sido innovadores, que hoy no están. Esto de despertar vocaciones científicas en las niñas y en los jóvenes, hemos trabajado muchísimo, que hoy no está. Tal cual. Que hoy no está. Entonces nosotros deberíamos estar promoviendo que los jóvenes aprendan, estudien, jueguen, interactúen con la tecnología, con el desarrollo, y estamos discutiendo que hoy en muchos de los lugares no tienen para comer. Porque No tienen para comer, tienen que dejar materias porque no tienen para la SUBE, el Progresar, que son 36.000 pesos, creo, no sé cuánto el Progresar no, sí, el Progresar quedó congeladísimo. No alcanza ni para nada y la gente tiene que elegir si seguir las carreras o todas las materias o dejar alguna. Totalmente. Porque no sabes si llegas No, los insumos están carísimos. Hoy vos querés estudiar arquitectura y es una carrera carísima, sin financiamiento ni incentivo de ningún estamento del Estado Nacional. Antes... me acuerdo que iban a las escuelas a promover que sigamos carreras de ingeniería y se armaban esos encuentros que desde el gobierno provincial se está tratando de sostener, pero vuelvo a repetir, sin un proyecto nacional y popular es imposible sostener políticas públicas que garanticen derechos de la gran mayoría. Bueno, ahí estábamos viendo imágenes y estamos hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver con la educación. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con las inversiones? No, realmente esto que te comentaba, el tema del FONIT ha complicado a todas las provincias del país, a todas las jurisdicciones. Nosotros sabemos que la educación, desde la reforma que estuvo en los 90, hoy depende de las provincias, pero realmente... siempre a lo largo de la historia el gobierno nacional es quien diseña y ejecuta la política educativa, las provincias acompañan y el desarrollo de la educación siempre era en conjunto. Claro. Entre las provincias, incluso nosotros como municipio
trabajamos muchísimo el tema de la educación en nuestros distritos para fortalecer la educación, porque somos solidarios, entonces hoy estamos complicados con eso, hoy los docentes universitarios ni que hablar, la están pasando mal, muchos de los docentes hoy están ad honorem por amor a la patria, pero realmente a veces hablas con un docente, uno que es docente, con vocación, vos vas a un cajero y le decís, bueno, te pago con vocación, no te No. un litro de leche no te lo van a No dar. te lo dan, por Entonces supuesto. necesitamos realmente repensar la educación. Y el tema ¿no? de reinventarte, que el docente, además de ser docente, capaz que hace budines, capaz que hace con Uber, Uber. hoy es electricista. Bueno, hoy la verdad es que muchos países de Occidente están, y bueno, esto Débora Giorgi sabe muchísimo también, muchos países están trabajando el tema de la reducción de la carga horaria laboral, Sí. y nosotros estamos viendo que tenemos que tener 2 o 3 trabajos para poder Claro, sostenernos. es impresionante. Entonces, Es muy triste, sí, la verdad. es muy triste y afecta no solamente a la cuestión económica, sino también a la cuestión afectiva, a las emociones, a la salud mental. La salud mental es fundamental hoy en día en la Argentina. Hoy la verdad es que es muy difícil que un joven se piense proyectado en una industria como antes durante 30, 35 años. Hoy cambió muchísimo. Entonces necesitamos volver a construir una agenda que lo venimos trabajando, pero realmente cada vez preocupa más. La desinversión cada vez afecta más a los territorios, el deterioro de las rutas, el deterioro de un montón de cuestiones. Está complicando que muchos jóvenes que quieran estudiar, que quieran progresar, no lo puedan hacer. Entonces hay que trabajar eso. ¿Y cómo están complicados, ¿no? Con el tema del presupuesto 2026? ¿Cómo viene para el año que viene? ¿Qué perspectivas hay? No, ¿Hay esperanza? Sí, ya el 2026 que estamos ahora está bastante jodido, Complicado. bastante complicado. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es organizarnos, unirnos. Sé que hablar de un cambio de gobierno es muy pronto, pero es necesario porque la estamos pasando mal. La están pasando mal un montón de lugares, un montón de territorios, y la verdad es que todo el desfinanciamiento que hay es complicadísimo en todos los sectores, en educación, en salud, en seguridad, en todo, la verdad es que complicado. De hecho, creo que es el primer gobierno de la historia argentina que no tiene un área de juventudes. El gobierno de Milei es el primer gobierno desde que yo tengo memoria, y por lo menos lo que estudié del retorno a la democracia, que no tiene ni siquiera un programa de juventudes. Ni que hablar porque eliminaron la Dirección de Juventudes de la Nación. Claro. Y entonces, ¿quién escucha a los jóvenes? Yo entiendo que las juventudes tenemos que ser interdisciplinario, es transversal y demás, pero tiene que haber un área que ejecute y diseñe las políticas enfocadas a las juventudes. Y el gobierno de Milei, que se jacta de ser que los jóvenes esto, que los jóvenes lo otro, es el primer gobierno de la historia que no tiene un área de juventudes, Caro. Así estamos complicadísimos, estamos realmente, yo creo que hay una esperanza. A ver, nosotros tenemos a Fernando, tenemos a Verónica, tenemos a Axel, bueno, tenemos que estar todos unidos para pensar, para diseñar. Estos son los datos que muchas veces uno lo escucha, que hay que llevarlo a terreno, porque a veces hablar con palabras muy sofisticadas, con números sofisticados, la gente no lo entiende, los compañeros no lo entienden. Entonces, a veces tenemos que bajar a terreno y pensar lo que realmente necesitamos para poder concretar un proyecto. Y también, ya la hora de la autocrítica ya pasó, y empezar a construir y escuchar mucho a los municipios. Y además de eso hay que tener en cuenta también que cada territorio tiene su propia manera de comunicarse. Más allá de eso, los jóvenes tienen su propia manera de comunicarse, y creo que un área que entiendan los jóvenes desde los jóvenes me parece que es fundamental, porque Totalmente. como ustedes dicen las cosas y piensan las cosas, no es que es distinto, sino que poner un abuelo con un joven y capaz que le entiende el 10% o el 5%, y no significa que el abuelo sea un ignorante o que el joven no sepa expresarse, sino que las juventudes van mutando y van modificando su manera de comunicarse, y es necesario acercarse. También, nos vamos acompañando. Hay que acompañarse, Yo claro. aprendo muchísimo de mis compañeros de más experiencia. Yo ya tengo 30 años, tampoco ya soy tan pendejo, pero arranqué de muy joven, y la verdad, escuchar a compañeros. A ver, a mí me tocó asumir como secretario de Juventudes con 23 años.
yo de repente estaba en una mesa de trabajo con compañeros como Alejandro Colia, que venía a ser viceministro, ministro de Educación, con Débora Giorgi, que venía a ser ministra de Industria Nacional, un montón de compañeros con un montón de experiencia, y con compañeros del territorio que tienen mucha experiencia. Entonces nos hemos nutrido de ellos un montón de cosas, las cosas buenas y las cosas que también queremos mejorar, porque también los jóvenes muchas veces hemos planteado cosas que nos gustaría mejorar, y desde ahí pensar las cosas que tenemos que ejecutar en nuestro territorio. Así que bueno. Ya vamos a hablar seguramente con alguno de los referentes de juventudes de la República Argentina, con alguno de los compañeros que trabajan con ustedes. ¿En serio? Sí. ¡Ay, mira qué compromiso! Sí, bueno, dale. Franco Torales, un placer hablar de juventudes. Gracias. Todo dato, no opinión, directamente lo que se vive en territorio, lo que se vive en contacto con la gente, y la verdad que me parece maravilloso poderlo traer a todos ustedes. Gracias, como este miércoles. Amo cuando... Hoy no traje el mate, pero la próxima. La próxima, por favor, quiero mate, por favor. Bueno.